Bien, ya estamos listos para arrancar un servicio más desde aquí, desde su iglesia cristiana Efesios 4:23 en Cartago, Costa Rica. Saludando a toda la iglesia que hoy está aquí presente, a las personas que hoy nos están visitando y también a usted que está ahí a través del video acompañándonos en esta enseñanza, ¿no? Esté donde esté, pues reciba un abrazo aquí de este remanente acá en Costa Rica. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a ir a la palabra. Busquen su Biblia, el libro de Marcos. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, vamos a ir al verso 46. Marcos 10, 46, usted ahí en el video, si tiene una Biblia cerca también, espero que la use, y si no la tiene, pues anote los versículos y después corrobora. Es una sana práctica, ¿no? El que uno, no solamente en las cosas de Dios, sino si en todo en la vida, lo que uno escucha, lo investigara, lo asimilara, lo entendiera, yo creo que caminaríamos a otro nivel, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Dice la palabra del Señor en Marcos 10, 46. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre, te damos gracias en esta linda mañana, Señor, que tenemos la oportunidad de reunirnos un domingo más. Cada oportunidad que tengamos de poder congregarnos, de poder estar ahí atentos a escuchar tu palabra, Señor, debemos aprovecharla, Señor, y hoy no es la excepción. Un grupo lindo de personas se ha hecho presente aquí para escuchar tu palabra, también un grupo fiel a través de los videos, está pendiente de lo que publicamos para juntos ir creciendo, Señor. Esa es la idea, Señor, que como un mismo cuerpo vayamos creciendo homogéneamente, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Nos disponemos con todo nuestro ser para escucharla, Señor, y que lo que hoy oigamos aquí, Señor, no solamente se quede ahí, sino que se convierta en cada uno de nosotros como vivencia, Señor, y que nos sirva como instrumento de defensa. Recuerda que tu palabra es de la armadura de Dios, es el instrumento para defendernos, Señor, para atacar, para abrirnos caminos, Señor. Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Acabamos de leer una historia muy conocida. Para los que escudriñan la palabra, pues todo lo que leamos debería ser conocido, amén, ¿no? Aunque hay partes de la palabra que son menos conocidas que otras. Pero bueno, antes de entrar de lleno al tema, nosotros muchas veces hemos escuchado y que la misma palabra nos advierte sobre el asunto de las personas de doble ánimo, ¿cierto que sí? ¿Qué dice la Biblia sobre las personas de doble ánimo? Que son inconstantes en todo, ¿ah? Son inconstantes, un día están, un día sí, un día no, un día creen en ti, al otro día no creen, un día te apoyan, al otro día no, un día van para la izquierda, al otro día van para la derecha, pero bueno, lo que sí es común en esas personas que son inconstantes es que cuando las cosas salen bien, se suben al carro de la victoria, ¿cierto que sí? Cuando las cosas salen mal, dice, no sabía, mucha gente dice, no sabía. Entonces, ese realmente es, por lo general, ¿no? El comportamiento regular de una persona de doble ánimo, ¿no? Entonces, pero bueno, ahorita dentro de eso de la gente de doble ánimo uno ve mucha gente que tal vez
vive y camina como ignorando lo que sucede alrededor, ¿no? Mire, por ejemplo, el ejemplo de Venezuela, ¿no? Uno ve lo que pasa en Venezuela, ve que millones de venezolanos se han ido, la gente está buscando comida en la basura, y aún así hay gente que dice, aquí no pasa nada, yo no sé de dónde sacan que hay una crisis, no pasa. Entonces, pareciera como que no se dan cuenta de lo que pasa alrededor, como que teniendo ojos, no ven, ¿cierto que sí? Y bueno, eso pasa en todos lados, uno dice Venezuela, pero no nos vayamos tan lejos. Aquí en Costa Rica hay gente que pareciera no darse cuenta, y hablo de Costa Rica porque estamos aquí, pero eso es a nivel mundial. Ahorita, antes de arrancar con el video, oramos por los niños, los jóvenes que arrancan un año escolar nuevo, pero hay gente aquí en Costa Rica que pareciera no darse cuenta de que hay una campaña muy poderosa de querer adoctrinarnos por medio de ideologías que nos quieren meter a la fuerza, ¿no? Muchas ideologías hay, ¿no? Entonces, un grupito no tan grande, uno diría no tan grande porque yo diría que la gran cantidad, o sea, la mayoría de la gente en el país no acepta ese tipo de cosas. Aunque, insisto, uno como padre o como adulto responsable no puede zafarse la responsabilidad de que es en el hogar donde uno forja jóvenes niños de buenos valores, ¿cierto? De prepararlos para que vayan allá. Pero bueno, no es un secreto tampoco que los niños, los jóvenes pasan casi el 80% del tiempo en los colegios, ¿no? Entonces, preocupa eso, pero bueno, hay gente que pareciera que no se da cuenta. Entonces, en el plano espiritual pasa lo mismo. Cada vez vemos que las iglesias se deterioran, cada vez vemos que la palabra es más manipulada, cada vez vemos que se ha instalado en los púlpitos mucha fábula, como dice la palabra, mucha fantasía, pero la gente pareciera ignorarlo, ¿no? Entonces, es triste eso, pero bueno, pareciera que estamos como en un tiempo de ceguera, ¿no? O sea, la gente no ve, ¿no? O la gente ve las cosas como lo ve el resto del mundo, con una cosmovisión. Recuerde, cuando uno ve las cosas como el resto de la gente los ve, eso es cosmovisión. Pero nosotros deberíamos de trascender a una cristovisión, o sea, ver las cosas como las ve Dios. Amén. Hacia allá tendríamos que ir. Si nosotros viéramos todo desde la óptica de Dios, todo sería diferente. Pero nosotros no podemos ver las cosas desde la óptica de Dios si no tenemos la información de Dios. Porque recuerde que el ojo, recuerda lo que hablamos hace 8 días, el ojo no sabe lo que ve, ¿no? El ojo enfoca nada más, pero la información que tenemos en la mente es la que nos dice qué es lo que estamos viendo. Y no podríamos ver con los ojos de Dios si no tenemos la información de Dios en nuestra mente, ¿no? Amén. Entonces, eso sucede a nuestro alrededor. Estamos viviendo, esa es la sociedad que estamos viviendo ahora, pero bueno, entonces, por eso es que el Señor insiste mucho en que nosotros tenemos que ser personas entendidas, ¿no? Porque el conocimiento sin entendimiento, cero, ¿ah? Usted puede conocer mucho, pero no entiende, nada que ver. ¿Se acuerdan de la historia de Felipe y el etíope? Oye, ¿tú estás entendiendo lo que lees? Dice, si no hay quien me explique, ¿cómo hago? Entonces, cuando Felipe le explicó todo, la persona entendió y en medio de ese entendimiento dijo, ¿qué te impide bautizarme? Nada, porque ya entiendo, ya creo. Entonces, si no hay entendimiento, puede haber mucho conocimiento, pero no hay nada, ¿no? Si no, mire lo que sucede no solo en la iglesia católica, sino en la iglesia evangélica, gente que sabe mucha información, pero como hay poco entendimiento, entonces hacen lo que sabemos que hacen, ¿no? En las dos iglesias, o sea, en todo lado. ¿Estamos, hermanos? Entonces, como dice, por ejemplo, en Isaías 43:8, por eso es que el Señor decía, mi pueblo tiene ojos, pero no ve, ¿no? Tiene oídos, pero no escuchan. Entonces, ese es el problema que estamos viviendo, ¿no? La gente camina indiferente a las cosas que lo rodean, no analiza, no pesa lo que oye, no se cuestiona, simplemente vamos, ¿para dónde vas? ¿Para dónde va Vicente? Va la gente, ¿y qué? Amén a todo, ¿no? Tenemos que ser personas que razonemos, ¿no? Obviamente, a muchos del liderazgo cristiano y de todo, no les conviene que la gente sea pensante, ¿no? Aquí no necesitamos gente que piense, necesitamos gente que obedezca. Está bien, la obediencia es importante, pero el Señor dice, yo quiero que usted obedezcas, pero también quiero que vengas al conocimiento, que dejes la simpleza, que te instruyas. Amén. De eso se trata, ¿no? Pero bueno, el problema de la ceguera espiritual es que si uno es ciego espiritual y uno tiene síntomas de ceguera espiritual, eso te puede llevar a una ociosidad, ¿no? Y la ociosidad te lleva a no ser fructífero, a no dar frutos. Algunos síntomas de ceguera espiritual, por ejemplo, si la gente ya no quiere leer la palabra, ya no se quiere congregar, la gente no comparte, tantas cosas que uno puede decir, wow, me estoy quedando ciego espiritualmente, no quiero nutrirme, no quiero ver, quiero ir palpando ahí o quiero nada más guiarme por lo que escucho, ¿no? Pero no, tenemos que superar esa parte de la ceguera. Acabamos de leer un versículo que habla del ciego Bartimeo, amén.
Ahorita vamos a desarrollarlo un poquito más, pero hablemos un poquito de la ceguera, ¿no? Hay ceguera física y hay ceguera espiritual, ¿cierto? La ceguera física, pues, como la vemos, y yo creo que más de uno conoce a algún amigo o un conocido que es ciego. Yo me acordaba de eso. Yo no sé si ustedes han visto un video o algún amigo ciego que tenemos que ha venido a tocar guitarra y a cantar, que ahora último pusimos un video también de él cantando. Abro un paréntesis nada más, un saludo para Edwin si nos está oyendo, y así si nos está viendo, pero obviamente, ¿no? Edwin, un abrazo. Yo me acuerdo una vez que yo iba con él en un carro, yo iba manejando y él al lado mío ciego, y él me decía, por la próxima cruce a la derecha. Yo cruzaba, ¿no? Baje 2 cuadras y después cruza a la izquierda. Yo decía, entonces yo me ponía a pensar y decía, wow, me está guiando un ciego, ¿me entienden? Entonces yo decía, y no nos fuimos a ningún, bueno, sí nos fuimos a un hoyo, pero ese es otro tema. Pero lo que quiero decir es que la ceguera de él era física, pero él tenía la información en su mente suficiente para saber qué era lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces hay ceguera física y hay ceguera espiritual, ¿no? Entonces la ceguera física, obviamente, ¿qué es? La carencia de vista. ¿Y qué es la vista? La vista es la facultad de poder ver, de percibir la luz, el aspecto de las cosas. Eso es la vista. Amén, hermanos. Hay ciegos, estamos hablando de la ceguera natural, ¿no? Hay ciegos que nacen así, o sea, hay una ceguera de nacimiento, y obviamente al ellos crecer así y nunca recuperar o nunca tener chance de tener visión, pues no tienen en su mente ningún punto de referencia de cómo son las cosas, ¿no? Cuando una persona nace ciega y muere ciega, pues se puede imaginar las cosas, pero no las tiene aquí. Por ejemplo, este muchacho que es ciego, porque no nació ciego, perdió la vista, él podía guiarme, ¿por qué? Porque tiene la información, tiene la referencia, ¿cierto? Pero no, hay mucha gente que nace ciega y así se queda, ¿no? Hay ciegos que obviamente nacen así, tienen la posibilidad de recuperar la vista, y solo hasta que la recuperen pueden dimensionar de todo lo que se estaban perdiendo. Amén. Hay gente que nace con vista y la pierde, y de seguro, o sea, es que yo no me alcanzo a imaginar, usted nada más cuando se levanta en la noche a ciega, usted dice, wow, uy, ¿qué tal uno ciego? Es fatal, ¿no? O sea, perder la vista es un cambio radical en la vida de cada persona, ¿no? Entonces, pero bueno, esas son las personas ciegas en lo natural. Algunas otras, obviamente, hay de todas las combinaciones. Usted nace ciego, puede tenerla, usted nace con vista, la pierde. Hay gente que nace ciego, recupera la vista, pero después la vuelve a perder. Entonces, eso es en lo natural, ¿no? Ahora, en lo espiritual hay un paralelo tremendo también. Todos nosotros nacemos ciegos espiritualmente. ¿Amén o no? La mayoría, todos tenemos la posibilidad de recuperar la vista. Porque recuerde que ¿cómo se recupera la vista espiritualmente? Naciendo de nuevo, pidiéndole perdón a Dios, entregándole nuestra vida a Él, permitiendo que su sangre nos limpie de todo pecado. Entonces recuperamos la vista espiritual, ¿no? Cuando nosotros recuperamos la vista espiritual, podemos dimensionar las cosas que nos estábamos perdiendo. Amén. Yo creo que los que hemos vivido sin Cristo, recuperamos nuestra vista espiritual y pasamos a disfrutar de las mieles del reino de Dios. Decía, wow, pero ¿por qué me estaba perdiendo yo esto? ¿Por qué estaba viviendo yo en un estilo de vida que no es nada que ver conmigo? Amén. Pero bueno, igual que en lo natural, también hay gente que recupera la vista y vuelve y la pierde, ¿no? ¿Por qué? Porque vuelven atrás. A eso se refiere la palabra cuando dice, es que su estado postrero va a ser peor que el primero, o que el perro vuelve a su vómito, y que todo eso que la chancha vuelve al lodo, ¿no? Todo eso que está escrito en la palabra, en segunda de Pedro 2:18. Entonces, espiritualmente también, ¿qué es lo que a nosotros nos quita la vista espiritual? El pecado, ¿no? Porque dice la palabra que el pecado enceguece al hombre. Amén. Por eso es que ahí ya uno entiende, ya siendo uno espiritual, uno dice, wow, qué bruto era, ¿no? ¿Cómo no pude ver que por medio de mi pecado, tanto daño que hice, tanta gente que atropellé, que me llevé por delante, como un ciego? Amén. Pero eso lo ve uno porque ya uno tiene la información, pero la gente que está metida y sigue en su pecado, siguen siendo ciegos, y ellos obviamente no se dan cuenta porque no dimensionan, no tienen un punto de referencia, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, por ahí anda esto. Quería hablar un poquito de la ceguera antes de meternos de lleno a escudriñar esta historia que hemos visto ahí y cuál es la enseñanza que tiene para nosotros. Entonces recuerde nada más, si espiritualmente usted nació ciego, porque todos nacemos así, usted tiene la posibilidad de recuperar la vista, pero es una decisión personal, ¿no? Hay mucha gente que decide seguir ciego, ¿no? En lo espiritual. En lo natural, yo dudaría que haya gente que sea ciega que no quiera recuperar la vista. Todos la quieren recuperar, algunos no la pueden recuperar, pero espiritualmente sí está en nuestras manos el poder recuperar la vista, ¿no? Pero bueno,
Volvamos otra vez a la lectura que leímos del ciego Bartimeo. Dice la palabra, el primer versículo que leímos, el versículo 46, dice que entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, o sea, nuestro Señor, y sus discípulos, y una gran multitud. Recuerde que siempre el Señor agolpaba multitudes, ¿no? Ya lo hemos hablado antes, de que todas esas multitudes, algunos estaban ahí por curiosidad, ya eso lo sabemos y todo, pero había una constante, siempre eran multitudes. Ahora, no crea que porque eran multitudes todos querían al Señor, había dentro de esa multitud gente que quería hacerle daño, ¿no? También, ¿no? Entonces, dice ahí que Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando, ¿no? Entonces, esta historia se da, digamos, en el libro de Marcos, si usted lo ve, ya es como la parte final del Señor, porque él ya iba para Jerusalén, ya iba hacia allá, en búsqueda ya del propósito por el cual había venido, que era, él sabía que iba a morir en la cruz. Entonces él iba para allá y el libro de Marcos nos presenta al Señor ya, ese era el último viaje hacia Jerusalén, ¿no? El último viaje hacia Jerusalén era la época de la Pascua. Yo no sé si usted sabía o no que en la época de la Pascua era una obligación para todos los judíos mayores de 12 años ir a Jerusalén. Era obligatorio, ellos tenían que ir hacia allá. Entonces Jericó era una ciudad que estaba como a unos 25 kilómetros de Jerusalén, entonces era como que un paso casi que obligado, ¿no? Entonces todos los peregrinos pasaban por ahí, eso es como ahorita en Paso Canoas con lo de la visita del Papa, pues es un paso obligado, ¿no? Entonces por ahí pasaban todos los peregrinos, en Jericó también, entonces por ahí pasaban, pero obviamente Bartimeo pues con su limitante pues no podía asistir allá. El Señor obviamente en ese caminar, Él no dejaba de enseñar, de predicar y de hacer milagros. Entonces, no es que Él dijo, metámonos por Jericó que ahí hay un ciego para hacer un milagro. No, iba caminando y se dio la oportunidad, porque recuerde que los milagros del Señor los hacía porque eran oportunidades que se le presentaban, ¿no? Oportunidades para que el nombre de Dios, el nombre del Padre fuera glorificado, entonces lo hacía, ¿no? Una enseñanza para cada uno de nosotros es, cada oportunidad que tengamos de honrar el nombre de Dios, hagámoslo. No la desaproveche, el Señor no desaprovechaba nada. Un milagro aquí, un endemoniado acá, una sanidad aquí, una enseñanza acá. Todo eso servía ¿para qué? Para que la gente aceptara al fin que el Padre y Él eran uno solo y que Él había sido enviado por el Padre, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, obviamente Él iba para allá, para Jericó. Bartimeo no podía ir. El único provecho que Bartimeo podía sacarle a esa fiesta, pues era decir, bueno, como este es un punto de peregrinaje, pues aprovechemos esa fiesta para pedir platita y que esta vez entre un poquito más que las otras veces. Era lo único. Él ya estaba, digamos, como que conformado, podría ser, para eso, ¿no? No puedo ir a la fiesta, pero bueno, voy a aprovecharme por lo menos en esa parte. El versículo 47 dice, miren que dice que Bartimeo, hijo de Timeo, ¿no? Hijo de Timeo, porque podrían haber otros Bartimeos, podrían haber otros ciegos ahí, pero no, para que quede constancia ahí y se sepa exactamente de quién estamos hablando. El versículo 47 dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, ¿cierto? Digamos, ese día, porque me imagino que Bartimeo había estado muchos años ahí en otras Pascuas anteriores, pero esa Pascua fue especial para él. Él sintió que había un peregrino diferente, ¿no? Alguien diferente, o sea, wow, ¿va a pasar por aquí quién? Jesús de Nazaret. Él no lo había visto, ¿cierto o no? Porque era ciego. ¿Pero qué pasa? Había escuchado de él, porque la fe viene por el oír, ¿no? La fe viene por el oír. Y el oír, la palabra del Señor. Entonces, él obviamente dijo, va a pasar alguien diferente, ¿no? Que eso es una enseñanza, por ejemplo, que a veces, muchas veces nosotros cantamos, bueno, aquí no la cantamos mucho, pero en las iglesias hay un corito viejo que dice, el maestro de Galilea está pasando por aquí. Ahora entienden por qué no hago parte del grupo de la alabanza, pero bueno, eso es otro tema. Pero el maestro de Galilea está pasando por aquí, todo el mundo canta y todo eso, ¿cierto? Ahora, el problema no es que pase por aquí, el problema es que pase y se fue. Lo importante es que pase y se quede, ¿cierto? Que le abramos nuestro corazón y que se quede ahí. Entonces, me acordé de eso porque Bartimeo decía, wow, Jesús de Nazaret está pasando por aquí, ¿no? Entonces dice que inmediatamente comenzó a dar voces, ¿cierto? Él decía, yo no voy a desaprovechar esta oportunidad. De hecho, era una oportunidad irrepetible porque fue la última vez que Jesús no volvió a pasar por ahí. Imagina que Bartimeo ha dicho, pero bueno, otro día que pase me le acerco. Se hubiera quedado sin nada, ¿no? Porque Jesús no volvió a pasar por ahí.
Esa es una razón más para que las oportunidades de usted las agarre, porque las oportunidades perdidas ya no regresan. Tal vez puedas tener nuevas oportunidades, pero van a ser otras. Y si tú no aprovechas la oportunidad que se te presente, otro la va a aprovechar. Amén. Entonces dijo, wow, voy a aprovechar esta oportunidad, y qué bueno que lo hizo, porque fue la última vez que Jesús pasó por allá. Son cosas irrepetibles. O sea, cuánta gente a veces tiene oportunidades de acercarse al Señor, de entregarle su vida a Él, de que realmente hay gente que ensaya tantas cosas, como la mujer del flujo de sangre. ¿Se acuerda que decía la palabra que ensayó de todo y nada le funcionó? Antes cada día estaba peor, hasta que decidió buscar al Señor, y todo lo que conocemos de la historia. Y si usted no la conoce, búsquela, la mujer del flujo de sangre, y se dio cuenta que realmente esa era la única solución. Amén. Entonces, qué bueno que él decidió acercarse al Señor. Pero bueno, imagínense un ciego ahí, una decisión decidida. Mucha gente dice, voy a buscar de las cosas de Dios, pero no lo hace. Recuerden, las cosas de Dios no es pensar hacerlo, sino que usted efectivamente lo haga. El ciego dijo, uy, está pasando Jesús por acá. Inmediatamente, ni siquiera pues sabía por dónde, por eso empezó a gritar, ¿no? Amén. Ahora, ¿qué dice la segunda parte? Dice, ¿qué fue lo que empezó a gritar? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Imagínense, qué curioso. Un ciego que no había visto las cosas que Jesús había hecho, pero que las había escuchado, dice, Jesús, hijo de David. O sea, él tenía claro quién era Jesús, a pesar de que no veía. Y toda la cantidad de los religiosos, los sacerdotes, todo el pueblo inclusive, nunca dimensionó lo que era Jesús o lo que Jesús llegó a hacer, ¿no? Entonces había más conocimiento, o sea, estaba más centradito ese ciego ahí. Mucha información que tenía, pero él la tenía clara, ¿no? ¿Quién era el que iba a pasar por ahí? Jesús, hijo de David, porque no dijo Jesús de Nazaret, no, dijo Jesús, hijo de David. Cuando él dice hijo de David, está reconociendo que ese es el Mesías. Amén. Que ese es el Mesías, porque esa era la señal. Hijo de David, descendiente de David, de ahí va a venir el Mesías. Entonces, es una paradoja muy tremenda. Recuerden lo que es una paradoja. ¿Qué era una paradoja? Sí, algo que pareciera que no tiene sentido, ¿no? Pero que es real. Por ejemplo, es una paradoja tremenda que hubiera más ceguera en el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios, que en esta persona que no conocía a Jesús, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, obviamente él no pudo ver todos los milagros que Jesús había hecho, pero la información que él tenía era suficiente, ¿no? Nosotros, que le hemos entregado nuestra vida al Señor, o sea, sí, que digamos que hemos visto a Dios cara a cara, no lo hemos hecho. De hecho, dice que el que ve a Dios cara a cara, muere, ¿cierto que sí? Que eso tiene otro significado también que no me voy a meter ahí, pero la idea de eso es que el que pueda ver a Dios, el que pueda ser testigo de su santidad, de su grandeza, no puede seguir viviendo. Quiere decir que la nueva criatura que siempre ha estado en contra de Dios tiene que morir, ¿no? Y tiene que nacer una nueva. Más o menos por ahí anda la analogía de eso, porque si nos vamos a eso que ver al Señor y cae uno fulminado, pues eso es un tema que tal vez después lo desarrollamos. Pero nosotros no hemos visto a Dios físicamente, amén. Pero tenemos toda la información aquí, absolutamente toda. Y la información que tenemos es suficiente para saber en quién podemos creer, amén, hermanos. Entonces, eso le pasó a Bartimeo. Él sabía que Jesús era el Hijo de Dios, Hijo de David, y por eso gritaba, ¿no? Entonces, mire qué curioso el versículo 48. Dice, y muchos le reprendían para que callase. Él clamaba mucho más y decía, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, casi siempre cuando usted quiere acercarse a Dios, quiere ir a hacer algo por las cosas de Dios, siempre no va a faltar el que lo quiera frenar, ¿no? Amén. ¿Se acuerdan cuando Nehemías iba a levantar los muros? Del mismo pueblo donde él iba a levantar los muros, salieron a decir, a ponerle trabas. ¿Se acuerdan de Sanbalat y Tobías, toda esa gente? Siempre cuando usted va a hacer algo para las cosas de Dios, no va a faltar quien le lleve la contra. Y si haces algo, dice, wow, ese muro lo tumba, lo que se le suba ahí, una zorra se sube ahí y lo tumba, a criticar lo que tú haces, ¿no? Ya después cuando ven que tú estás decidido, dices, déjame ayudarte, pero mejor cuidarse, ¿no? De ese tipo de ayudas, ¿no? Entonces, comenzó la gente a decirle, hey, deja la gritadera. Bueno, así no le dijeron, pero bueno, está bien, más o menos por ahí andar, cállate, deja, no molestes al maestro. Como decían los criados de Jairo, ¿se acuerdan? Cuando llegó el Señor allá, le dijo, hey, ya no molestes al maestro, que la niña murió, ¿no? Entonces, a este ciego le decían, cállate, deja el escándalo, ¿no? Entonces muchos lo reprendían. Ahora, ¿por qué lo callaban?
No se sabe exactamente por qué. Puede ser que, como era un mendigo, decía, wow, este le va a quitar el caché al Señor, o qué, o no es digno de estar gritando ahí, o tal vez la gente iba muy presurosa para llegar a Jerusalén. ¿Acuerdas de la parábola del buen samaritano? ¿Acuerdas? Que estaba la persona ahí herida en el suelo y dice que pasó un levita y pasó un sacerdote, pero tenían mucha prisa de llegar al templo y ni lo vieron. Entonces, a lo mejor esa gente también tenía mucha prisa, llegar a Jerusalén. ¿Quién sabe por qué podría ser? Puede ser también que, como él decía, hijo de David, a la gente como que, la gente no estaba, la mayoría no aceptaban todavía que él fuera el Mesías. Entonces esas cosas causaban molestia, no solamente entre los judíos, sino también entre los romanos, ¿no? ¡Ay, rey de los judíos! Todas esas cosas generaban molestia. El caso es que la gente lo quería frenar, ¿no? Son estrategias que siempre han funcionado. Al enemigo siempre le ha funcionado eso, desanimarlo a uno. Deja el escándalo, no te boletees ahí. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás muy joven para andar en eso. Tú tan jovencita y metida en una iglesia. Disfruta la vida y después te metes. ¿Han dicho eso o no? Le dicen a uno, ¿no? Mi esposa, la primera vez que mi esposa fue a Colombia siendo cristiana, toda la familia le decía, wow, ¿qué te pasó? ¿Te violaron o qué? ¿O te metiste en drogas? ¿O qué? ¿En qué andas? Porque esa es la imagen que hay, ¿no? Uno dice, soy cristiano y ya baja yo no sé cuántos niveles dentro de toda la pirámide de la sociedad y se ubica en la más baja, ¿no? Siempre ha sido así. Panderetas, muertos de hambre, inconformes, mediocres, de todo nos han dicho, pero bueno. Como dice por ahí un dicho, al bagazo. Eso sí se lo saben, ¿eh? Pero bueno, ahora les pregunto un salmo, a ver si se lo saben. Pero bueno, no hay que dejar eso, no hay que darle, como dice usted, no deis lugar al enemigo para que te desanime, o sea, porque el desánimo siempre va a venir, la gente te va a tratar de frenar. Increíble, a veces la misma familia trata de frenarlo a uno. Por ahí alguna vez decían en una consejería de que yo acepto que mi hijo sea drogadito, ladrón, choricero, de todo, yo lo acepto, pero cristiano jamás, porque aquí somos católicos. Entonces, qué increíble. Ahora, usted dirá, pastor, no sea exagerado. No es exageración, hay familias que son así, y conocemos muchachos que han tenido problemas en sus hogares, ¿por qué? Por convertirse o ser cristianos, ¿no? Como hablamos ahora con el hermano José era, ¿no? O sea, esto no se trata de si eres católico, si eres evangélico, aquí se trata de una relación con Cristo, amén. Yo no podría decir que todos los católicos se van a perder, ni tampoco que todos los cristianos se van a salvar, porque de todo hay en la viña del Señor, ¿no? Ahora, obviamente, lo único que aconseja a uno es, métase en la palabra, escudriñe en la palabra, y la misma palabra va a alumbrar la luz del entendimiento y te va a ir diciendo para dónde debes tomar tus decisiones. Ese es el consejo más sano que uno le puede dar a la gente que está metida en cosas de la religión. Entonces, hay que bloquear eso, hermanos. Recuerde, puede ser un amigo, una amiga, los muchachos jóvenes aquí ahora que van a entrar a estudiar. No permita que nada te desanime en lo que tú has emprendido ya tiempo atrás de tu relación con el Señor, sino que más bien fortalece esa relación para que seas selectivo. Una persona que te trate de alejar de los caminos del Señor, o sea, no hay ninguna duda que para nada hay amistad ahí, para nada hay cariño. Cuando alguien te diga, ¿por qué te metes ahí? Vamos a la rumba, vamos al vacilón. Esa persona no te quiere lo suficiente, como decía el Señor a sus discípulos, ¿se acuerdan? Yo me voy. Y decía, no te vayas, Señor. Y decía, si ustedes me quisieran, estarían felices de que yo me vaya para mi reino otra vez. Porque el que ama siempre desea el bien del otro. Amén. El que ama no hace daño, ¿no? Entonces, a Bartimeo, pues ahí querían frenarlo, decían, deja la bulla, no molestes ahí. O sea, ¿para qué andas en eso, no? Entonces, esa es la característica siempre de la gente, ¿no? Y miren lo curioso, lo que sigue en la historia que estamos leyendo. Dice el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. La misma gente que le decía, hey, cállate, shh. Después cuando vio que Jesús lo llamó, dice, tranquilo, ten confianza, te está llamando. Así es la gente, amén. Los que te hacen la contra, después cuando ven ya tratan como de animarte y todo, porque la gente es de doble ánimo, es inconstante en todo lo que hace. Una vez te obstruye, otra vez te facilita el paso, una vez quiere que tú estés bien, otra vez se enoja porque te va bien. Así es, entonces por eso es que hay en este que dice que maldito ¿qué? Maldito el varón. La Biblia dice, maldito el varón que confía
en el hombre. Porque hay mucha diferencia entre un varón y un hombre, ¿ah? Todos son hombres, pero muy pocos son varones de Dios, amén. Para ser un varón de Dios hay que tomar una decisión de seguirle a Él, de permanecer en Él, ¿no? Entonces por eso, si usted es un varón de Dios, usted no tiene por qué confiar en el hombre, porque usted ya sabe en quién ha depositado su confianza, ¿no? Amén. Entonces, imagínense, la misma gente que lo estaba atajando le decía, no, tranquilo, ve que te está llamando, ¿no? Entonces así es el comportamiento por lo general de la gente es contradictoria, ¿no? La gente, uno no podría confiar, por eso es que la gente le decía a Moisés en su momento, Moisés, háblanos tú y que no nos hable Dios, porque con la gente se puede negociar, porque la gente es voluble, amén. ¿Saben lo que es voluble? Una vez estaba bien, de doble ánimo, pues lo mismo, lo que pasa es que lo dije en otro idioma. La gente es voluble, entonces, pero Dios no cambia, Él siempre es el mismo. Entonces por eso la gente le decía a Moisés, ay, que nos hable Moisés, pero Dios no, porque con Moisés se puede negociar, ¿no? Pero bueno, con Dios no, porque es inmutable, Él no cambia, Él siempre mantiene su esencia, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Versículo 50 dice, Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, ¿no? Mire que la reacción de Él fue inmediata, ¿no? Dice ahí, se levantó, no, primero arrojó, se levantó y vino. O sea, estaba decidido totalmente, ¿no? Hay algo bien particular en eso de que Él haya hecho de arrojar su capa. Ustedes saben que en ese entonces a los mendigos le daban una capa, ¿amén? Que era como la licencia para mendigar. O sea, si usted no tenía capa no podía ser mendigo, tenía que tener su capa ahí. Entonces, el hecho de que Él haya arrojado su capa, se estaba despojando ya de esa condición de mendigo, amén. Amén. Entonces, inclusive ya, el Señor todavía no había hecho el milagro, pero Él ya sabía que iba a ser sano. Tenía una fe tremenda, por eso es que el Señor al final dice, tu fe te ha salvado. Entonces, un detalle interesante es eso, que Él haya arrojado, y ni siquiera lo dudó por ningún momento, ¿ah? En ningún momento lo dudó. Dice la palabra en Lucas 14:33, anote este versículo por ahí, Lucas 14:33 dice, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué era lo único que tenía Bartimeo? La capa, ¿cierto que sí? Y él renunció a eso. Ahora, cuando dice renuncia a lo que posee, dice, es que está hablando de riquezas, está hablando de posesiones. No, lo que tengas. Puede ser mucho, puede ser poco, pero lo que tengas es lo que tú tienes. Bartimeo no dudó en despojarse de eso. ¿Para qué? Para ir en pos del maestro. A veces la gente cree que cuando el Señor dice despójate de todo es todo. No necesariamente. ¿Se acuerdan la historia de Zaqueo? Que también, al igual que Bartimeo, tuvo que hacer su esfuerzo para poder ver al Señor. Se subió en un árbol ¿de qué? Esa pregunta siempre sale en los test, ¿no? Un árbol de sicomodoro o sicomodoro, bueno, por ahí anda el nombre. Se subió ahí y todo eso. Al final el Señor cenó en la casa de él y dice que él repartió ¿qué? La mitad de sus bienes. Ojo, la mitad, no todo. Y bueno, ¿y el Señor se enojó? No, más bien lo bendijo y todo y se alegró del cambio que había tenido Zaqueo. Entonces, no necesariamente siempre es despójate de todo. O sea, lo que pasa es que, acuérdense que lo que hemos hablado siempre, el problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Ese es el problema que hay, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, eso pasó con Zaqueo. Entonces, nosotros también, la idea es que nos libremos de todo lo que sea un obstáculo, ¿no? Que nos impida. En este caso, lo que le impedía realmente a Bartimeo ir en pos de Cristo era esa capa que tenía ahí, que ponía en evidencia su condición de mendigo, de que realmente era lo peor de la sociedad, ¿no? Hay gente que se acostumbra a eso, ¿no? Amén o no, hay gente que se acostumbra a esa condición. Miren, yo a veces cuando yo me estoy bañando y si es día de recoger basura, entonces yo me pongo a ver por la ventana y veo a la gente que se dedica a eso, ¿ah? De bolsa en bolsa, buscando y buscando y buscando. Y uno ve con el tiempo que son los mismos de siempre. Y hay gente que se acostumbra a ese estilo de vida, ¿no? A vivir de lo que los otros desechan. O sea, es triste, usted dirá, pastor, pero es que es un trabajo, no denigra. Sí, pero uno esperaría que la gente trascienda. Y a veces en vez de ver que la gente quiere salir de ahí, más bien los comienza uno a ver con los hijos o los niños ya, a instruirlos en ese camino. Lo cual uno no quisiera para su familia o para sus hijos, que piensen que un futuro de eso es lo mejor, ¿no? Ahora, si les tocara a uno hacerlo, pues uno lo hace. Pero siempre en su mente ese pensamiento de querer salir de ahí, ¿no?
El caso de Bartimeo, él decía, ni lo pensó, arrojó su capa, con todo lo que eso representaba para él, ¿no? Amén. Entonces, tenemos que despojarnos, hermanos, de todo lo que sea un obstáculo. En su momento, el Señor le dijo a la gente, quiten la piedra para poder hablarle a Lázaro. En este momento, usted tiene que pensar, ¿cuál es la capa suya? ¿Cuál es la capa que tienes que tirar? Usted ahí en el video, ¿cuál es su capa? ¿Qué es lo que realmente te amarra a ese estilo de vida que está muy por debajo del nivel que tú deberías vivir? ¿Cuál es? En este caso era una capa física, pero la capa para cada uno de nosotros o para usted en el video puede ser otra. Puede ser un trabajo, una amistad, la misma familia, que es la que te está amarrando, te está aferrando a lo más bajo, para que tú no puedas salir y realmente puedas desarrollar y buscar, ir en pos del Señor. Entonces, ¿cuál es esa capa, no? Recuerde que la recomendación siempre es, despójate de todo. El Señor dice, vengan a mí los que estén cansados, yo os haré descansar, conmigo la carga es más livianita, pero descarga eso, bota esas cargas, limpia tu corazón, limpia tu mente. O sea, desecha todo aquello que has venido cargando y que realmente no te ha servido de nada. Amén. Entonces, esa puede ser la capa de cada uno de nosotros que hay que reflexionar, ¿no? En el caso de Bartimeo, ni siquiera lo pensó. Amén, hermanos. Entonces, dice la palabra en Hechos 12:1. Mire la palabra, dice en Hechos 12:1, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿no? Entonces, Bartimeo vio que lo estaba llamando el Señor, no lo dudó ni un minuto, ¿ah? Dice el versículo 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Mire qué pregunta, ¿eh? Es una pregunta bastante curiosa, porque si Jesús tenía el poder y obviamente esa persona tenía una necesidad, uno dice, ¿para qué le pregunta? ¿Cierto que sí? ¿Usted no les ha llamado la atención que le hubiera preguntado eso? Uno dice, viene un ciego, ¿qué quieres que te haga? Pues, lógico. Pero es que no todo lo lógico es tan lógico. Ahorita hablábamos de que hay gente que le gusta estar ciega. Hay gente que vive en el pecado, sufriendo, arrastrándose, pero les gusta estar ahí. No quieren salir, no quieren buscar ayuda. Recuerde que hay tres cosas que uno debe hacer. Primero, uno debe tener la sinceridad de reconocer el estado en el que está. Amén. Uno debe tener la humildad de poder pedir ayuda, porque solo no podemos. Y debe tener la obediencia al consejo que te den. Hay gente que reconoce que está mal, pide ayuda, pero no sigue el consejo. Falló. Si usted no sigue las tres, falla, ¿no? Entonces, en ese caso, el Señor le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Pero mire, si metemos todo esto en el contexto, si vamos un poquito más atrás, a Marcos 10:46, vaya un poquito más atrás, a Marcos 10:36, leamos desde el 35. Mire, dice, entonces Jacobo y Juan, ya están ahí, atrasito. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? La misma pregunta, ¿no? ¿Qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Entonces, esa pregunta ya el Señor la había hecho. La pregunta el Señor la hace ¿para qué? Para medir qué es lo que hay en tu corazón, ¿no? ¿Qué es lo que realmente tú quieres? Esos otros el Señor les dijo, no, ustedes no saben ni lo que están pidiendo para su propio corazón, ¿no? Por eso es que dice, ustedes piden y no reciben, ¿por qué? Porque piden mal, están pidiendo para sus propios deseos, pidan en línea al Señor. Hay una enseñanza que se manipula, aquello que diga, todo lo que pidas en mi nombre, será hecho. Entonces la gente pide de todo, piden, ¿no? Pero de todo piden y le ponen en el nombre de Jesús y creen que con eso ya se va a hacer. Pero cuando Él dice, todo lo que pidas en mi nombre es todo lo que pidas en línea a lo que yo soy, a mi naturaleza, te será hecho, ¿no? Pero esta persona están pidiendo algo que no tiene nada que ver con eso, más bien lo ubicó. En el caso de Bartimeo, por eso el Señor le preguntó, ¿qué quieres que te haga, no? Porque qué tal que el Señor le hubiera devuelto la vista a ese ciego así, y él no quisiera eso. Más bien lo que él quisiera, el Señor, necesito un par de dracmas o 10 denarios, o venía pidiendo plata, ¿no? Por eso es que el Señor le pregunta primero, porque qué torta, realmente hubiera sido una torta tremenda, que le devuelva la vista y que ese ciego no quisiera la vista. Por eso es que nosotros tenemos que tener bien claro qué es lo que queremos, ¿no? El Señor nos pregunta hoy en día, a usted, a mí, a usted el video, ¿qué quieres que te haga?
Nosotros tenemos un principio en la iglesia que manejamos siempre dos preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que usted quiere que el Señor le haga, no? ¿Usted quiere resolver problemas o usted quiere cambiar de vida, ¿no? La mayoría de la gente, ¿qué dice? Que quieren resolver problemas. La mayoría de la gente quiere resolver problemas. Y el asunto de los problemas es que mucha gente, la gente quiere resolver un problema que ni sabe cuál es el problema. Hay gente que a veces va a consejerías y dura 1 hora, 2 horas hablando, no, es que a mí me pasa esto, y mi mujer esto, aquí y allá, y yo no he podido salir de acá. Entonces después de 2 horas, uno le puede preguntar, bueno, pero ¿cuál es tu problema? Y dice, pasa, pues llevo 2 horas hablándole del problema. Y dice, no, me has dicho todos los frutos, pero no me has dicho cuál es el problema, ¿no? Entonces hay gente que no sabe cuál es el problema, ¿no? Y recuerde que lo importante de esto, ¿qué es? Ir a la raíz del problema, ¿no? Entonces, por eso el Señor quería saber qué es lo que había en el corazón de Bartimeo y le dice, ¿qué quieres que te haga, no? ¿Qué es lo que quieres que tú te hagas? Para saber qué es lo que había en el corazón de él, ¿no? Recuerde que siempre, a lo largo de la historia y hoy en día sigue habiendo personas que se acercan a Dios o se acercan a las cosas de Dios con intenciones que muchas veces no tienen nada que ver con buscarlo a Él. Simplemente resolver un problema, resolver una situación, un milagro, una sanación, lo que sea. Y entonces como la prioridad no es acercarse a Él, cuando pasa el efecto de la bendición, cuando pasa lo que el Señor hace por la persona, como no hay esa relación, ¿qué pasa? Hasta ahí llegó todo, ¿no? Hasta ahí llegó todo. Entonces por eso el Señor hubiera podido haber sanado de lejos al ciego. ¿Amén o no? ¿O no sanó un siervo de un centurión? Pero el Señor tuvo la oportunidad de hablar con ese siervo de ese centurión. No. ¿El Señor supo lo que había en el corazón de ese siervo, de ese centurión? No, porque no hubo contacto. Pero él quería saber, quería la intimidad con Bartimeo. Llámemelo para hablar con él, ¿qué quieres que te haga? Y todo ese asunto, ¿no? También hay otra historia ahí, ¿te acuerdan del paralítico de Betesda? El Señor se le acerca y le dicen, hey, ¿quieres ser sano? Y él comienza a decirle, Señor, pero es que viera, yo bajo aquí, nadie me baja, porque cuando el ángel llega y toca el agua, viene otro y se me... Bueno, una cantidad de razones. El Señor no le estaba preguntando eso. El Señor le estaba preguntando, ¿quieres ser sano? Nada más. A veces ponemos muchos pretextos, a veces ponemos trabas, a veces nos complicamos más de la cuenta. ¿Amén? El Señor es así. ¿Quieres o no quieres? Quiero. Ah, bueno, eso sí, si usted dice quiero, si usted dice sí, sepa y dimensione el compromiso que está adquiriendo, ¿no? Porque en las cosas de Dios es así, que tu sí sea un sí, tu no sea un no. Y si te vas a comprometer y no vas a cumplir, mejor es que no te comprometas, porque recuerde también un principio que manejamos aquí. Si usted dice que es de Dios, Dios espera todo de usted, amén. Ahora, si usted no dice nada, tranquilo que Dios no espera absolutamente nada, ¿no? Entonces, ya cuando el Señor le pregunta qué quieres que te haga, porque imagine que cómo empezó Bartimeo clamando, ¿qué pedía él? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Wow, pero es que decirle a alguien que tenga misericordia es como muy general, ¿no? O sea, de seguro que si yo oigo a alguien que diga, Señor, ten misericordia de mí, no, todavía no tengo claro qué es lo que esa persona quiere, porque la misericordia es muy amplia, ¿no? A veces somos muy generales cuando pedimos algo. Entonces, lo que el Señor anhela de escuchar, aunque Él ya conoce todo, pero Él anhela que nosotros lo declaremos, nosotros lo digamos. Y declarar no es en el sentido de que yo declaro que, no, eso no, sino que lo declaremos en el sentido de hablarlo, de decirlo, de contarlo, ¿no? Con detalle. Después empezó pidiendo misericordia, después, Señor, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Ya, bueno, ya es más específico. Entonces nosotros tenemos que ser muy específicos. En la medida que nosotros tengamos una relación cercana con el Señor, la conversación va a ser más específica, no va a ser tan general. Amén. O no es más detallada la conversación que uno tiene con una persona que es bien allegada a uno, que ya uno tiene confianza, que uno se relaciona a una persona que por general nunca habla, ¿no? O con la que nunca hablamos. Las conversaciones son muy generales, muy abiertas, quedan como en el aire, muy escuetas, ¿no? Pero bueno, Bartimeo es un buen ejemplo ahí de que él lo pidió con fe y al final lo logró, ¿no? Pero también pidió con fe en línea a la voluntad del Señor. Empezó pidiendo misericordia, después cuando tuvo la oportunidad de estar frente al Señor, fue más específico, ¿no? Dice el último versículo ahí, y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, y enseguida él recobró la vista, dice que seguía a Jesús en el camino, ¿no? Entonces, la curación, la respuesta del Señor se dio en respuesta a la fe de esa persona, ¿no? Lo mismo que le pasó a la mujer del flujo de sangre, en respuesta a su fe, él dijo, tu fe te ha salvado. En respuesta a la fe que tenía el centurión aquel, fue que se sanó el siervo. De hecho, hay algo que el Señor le dijo al centurión, no sé si ustedes se acuerdan, que el Señor le dijo al centurión,
Y se lo dijo delante de todo el mundo para que todo el mundo oyera. Le dijo, wow, ni en todo Israel he visto tanta fe como la de este hombre, ¿ah? Porque hay que tener fe. Pero recuerde que la fe, hay dos niveles de fe, ¿no? Ahora que la mencioné, hay dos niveles de fe. Hay un primer nivel de fe que es el básico, que dice que la fe viene por el oír. Entonces es fe para salvación. Entonces usted escucha la palabra de Dios, tiene convicción de pecado, se arrepiente. Entonces hay un primer nivel de fe que es para salvación. Pero no podemos quedarnos ahí. La fe que nosotros tenemos que buscar es la fe que habla Gálatas 5:22 como fruto del Espíritu. Esa fe que se da por medio de un caminar, por medio de un conocimiento, ¿no? La fe como fruto del conocimiento, ¿no? Usted conoce más a una persona, usted le tiene más fe, más confianza. Entonces, a ese nivel de fe es que tenemos que llegar. Bartimeo ya había oído hablar de Jesús, sabía quién era, lo reconoció como el Mesías, como el Hijo de Dios. Y en medio de esa fe, la respuesta de Dios o de Jesús para él fue la vista. Le recobró la vista, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, obviamente Bartimeo se sentía muy agradecido, tan agradecido que no es que se sanó y se fue, sino que inmediatamente empezó a seguir al Señor, lo acompañó hasta Jerusalén y obviamente comenzó a dar testimonio de lo que Dios había hecho en la vida de él, ¿no? Y nunca más volvió a ¿qué? A mendigar, nunca más. Es que después de un encuentro personal de ese tipo con el Señor, uno tiene que cambiar. ¿Cambias o cambias? Si usted es una persona que ha tenido su encuentro con el Señor y sigue igual, la palabra no falla. El que está fallando es usted. Entonces, fortalezca esa relación, empiece a caminar. Yo no estoy diciendo que los problemas se van a desaparecer, pero en la medida en que vas caminando, las cosas deberían ordenarse, irse ordenando poco a poco. El Señor dice que la carga con Él es liviana, pero hay carga todavía. También dice que hay aflicción, entonces también dice que vamos a pasar por el fuego, también dice que vamos a pasar por el agua. O sea que no es que van a desaparecer totalmente los problemas, ¿no? Pero lo vamos a poder hacer más manejable. Entonces, de toda esa historia lo que vemos es, el Señor nunca fue indiferente a las cosas que se iba encontrando en su camino, ¿no? Encontró un ciego, le dio la vista, por allá encontró un endemoniado, lo sanó. Pero bueno, yo quería retomar lo que leímos ahorita de ¿qué quieres que te haga, no? ¿Qué quieres que te haga, no? Hay mucha gente que no tiene claro realmente qué es lo que quiere que Dios haga en su vida. Hay gente que no lo tiene claro todavía. Y esa puede ser una de las razones por la cual usted no trasciende, usted no avanza, usted no siente que está dando pasos hacia adelante, sino que estás como si estuvieras montado en una bicicleta estática, ¿no? Pedaleas y pedaleas y pedaleas, pero no te mueves. Entonces hay que avanzar. En las cosas de Dios hay que avanzar, no importa si es un pasito, lo que sea, si es gateando, empujado, lo que sea, pero hay que avanzar. Porque si uno no avanza, vea, si un atleta sale, si suena el disparo y el atleta no se mueve, ese atleta nunca va a ganar. Amén. Si nosotros no avanzamos, nunca vamos a llegar a donde nosotros queremos llegar, ¿no? Entonces, hay gente que prefiere seguir mendigando, seguir viviendo debajo del nivel. Son águilas, pero prefieren seguir buscando gusanitos ahí, como las gallinas, ¿no? Entonces, vuele alto. ¿Usted es un águila? Vuele alto. Vaya a lo alto de las montañas. Vaya como hablábamos la vez pasada, vaya a lo profundo de las aguas de Dios. Y como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. O sea, la única forma de que nosotros comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios es que nosotros renovemos nuestro entendimiento, ¿eh? Y para eso, para usted renovar el entendimiento, usted tiene que indignarse de lo que está viviendo, indignarse de lo que le rodea, indignarse del sistema en el que estamos. Dice la palabra que estamos viviendo en una perversa generación. Esas son las cosas que el Señor nos quiere salvar, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, esa es la palabra, esa es la pregunta del millón hoy. ¿Qué es lo que quieres que el Señor te haga, no? Eso es. Cada que llegue a una iglesia, cada que llegue a tener contacto con la palabra, pregúntese eso. ¿Qué quiero yo que el Señor me enseñe hoy? ¿Qué quiero yo que el Señor me haga? ¿Hacia dónde quiero que el Señor me lleve? Señor, ilumíname. Que la luz del entendimiento brille en mi mente, Señor. Amén, hermanos. Dice la palabra, hermanos, en Mateo 15:11. Anote por ahí esta cita, Mateo 15:11. Dice, entonces llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, lo que entra en la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Esto es lo que contamina al hombre. Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron al oír esas palabras? Pero él respondió y dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos.
Pero si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo, ¿no? Esto que acabo de leer, hoy más que nunca es una realidad en muchas iglesias, ¿no? Ciegos guiando ciegos. Y hay un interés muy particular de que la ceguera continúe. Amén. Hay un interés particular porque a la gente, al liderazgo alto no le interesa que la gente sean pensantes, que analicen, que abran la luz, o sea, que todo esté claro, no les conviene. Porque en el momento en que la gente haga eso, comienzan a cuestionar y ya se caería en todo aquello que escucha uno desde los púlpitos de que, no me miren a mí, miren a Jesús. Entonces la gente ya dice, pero ¿por qué no te va a mirar a ti? Si Pablo dijo, imítenme a mí, vean cómo vivo yo. Amén. Entonces se caerían toda esa cantidad de argumentos, ¿no? No juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces la gente diría, ¿por qué no juzgar? Si el Señor dice en su palabra que si yo juzgo, que juzgue con juicio justo, no por apariencias. Entonces todo eso comenzaría a caerse, ¿no? Amén. No juzguéis al ungido. Dice, pero es que usted no vives como un ungido. Entonces dudo que seas un ungido. Entonces todo ese tipo de cosas la gente comenzaría a cuestionar, ¿no? Se abriría la luz del entendimiento, la vista espiritual. ¿Se acuerdan de Pablo cuando Pablo tuvo su encuentro con el Señor? ¿Qué le pasó? Quedó ciego, naturalmente, ¿cierto? Después recobró la vista, pero también recobró la vista espiritual. Comenzó a ver las cosas diferentes. Antes tenía una cosmovisión, veía como todas las cosas. Después comenzó a tener una cristovisión. Entonces la forma en la que usted vea las cosas marca la diferencia. Los 12 espías, 10 vieron lo mismo, los 12 vieron lo mismo, pero hubo 2 que vieron algo diferente, ¿no? Porque vinieron a contar lo mismo. Uy, allá está la tierra, fluye leche y miel, hay gigantes. Hasta ahí todos habían visto lo mismo, ¿cierto? Pero 10 dijeron, y nos van a aplastar. Y 2 que vieron lo mismo dijeron, puede ser que nos quieran aplastar, pero no lo van a hacer. ¿Por qué? Porque más grande es el que va con nosotros. Entonces la forma en la que usted vea las cosas marca la diferencia. Entonces eso es lo que puede estar bloqueando que nosotros recibamos o no una bendición de Dios, porque las promesas de Dios fue para todo el pueblo. Dijo, a todo el pueblo lo voy a llevar a una tierra prometida. Pero ya vieron que algunos se quedaron en el camino, ¿no? ¿Recuerdan lo que les comentaba la vez pasada de Pedro? Mientras tuvo su mirada puesta en Jesús, caminó sobre las aguas. Quitó la mirada de él, se hundió, ¿no? Usted quita su mirada del Señor y está condenado ¿a qué? A hundirse, ¿no? Amén, hermanos. Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo hoy en día, ciegos guiando ciegos en lo espiritual, porque les conté ahora una historia de que a mí sí me guió un ciego, pero bueno, ese es otro tema. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros recobrar la vista espiritual? En lo natural no me meto ahí porque hay tantas cosas, hay muchos adelantos en la ciencia que pueden ser, pero lo que nos interesa a nosotros es lo espiritual, ¿no? Estamos aquí para cosas espirituales, ¿no? Lo espiritual sostiene lo natural. Dice la palabra en 2 Corintios 3:16, ¿cómo recobrar la vista espiritual? Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado, ¿no? Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Por eso es que si alguien todavía vive preso de sus delitos, de sus pecados, esa persona no podría llamarse cristiana porque si estuviera el Espíritu de Dios en esa persona, no tendría por qué seguir siendo prisionera de sus delitos y de sus pecados, ¿no? Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros recuperemos nuestra libertad y la única forma es convertirnos al Señor, ¿no? Porque recuerde, el que no sabe es como el que no ve, y el príncipe de este mundo ha cegado la luz del entendimiento. Hay un interés particular de que el evangelio siga encubierto, ¿no? Por más que se hable y se hable, hay un interés particular, bien particular, para que la gente siga en tinieblas, ¿no? Por eso es que el Señor nos recomienda en 1 Corintios 14:15. Dice, ¿qué hay entonces? Oraré en el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces cada vez que usted cante una canción, cántela en el Espíritu, pero con entendimiento. Si usted viene a leer la palabra, léala en el Espíritu, pero léala también con entendimiento. Todo hay que hacerlo con entendimiento, porque es la única razón, la única forma en la cual nosotros podemos recuperar nuestra vista, podemos cuestionarnos, ¿no? ¿Vamos, hermanos? ¿Cómo salir de la ceguera? Bueno, aquí lo único es caminar en 2 rieles, ¿no? La única opción que tenemos es caminar en 2 rieles. El primer riel es el conocimiento de la verdad absoluta, que nosotros conozcamos la verdad, porque no hay otra forma, que usted se meta aquí en la palabra, porque aquí está la verdad de Dios.
Es la única forma que usted puede recuperar su vista espiritual, que usted se meta en la palabra y conozca la verdad. Usted camine en ese riel de conocer la verdad absoluta. Y el segundo riel es, pues que usted la obedezca, ¿no? Porque nada te sirve meterte en la palabra, conocerla, entenderla, pero no la vas a obedecer. El Señor dice, dejen de ser ya oidores, ahora yo quiero que sean hacedores. Pero para ser hacedores primero hay que ser oidores. Uno no podría servir bien, inclusive ni para servir, si uno primero no es oidor. Por eso es que el Señor le recriminó a Marta, ¿se acuerdan? Marta, Marta, pero turbada, mira, aquí está María, escuchando. Ella escogió la mejor parte. Primero hay que ser un buen oidor, pero no podemos quedarnos ahí. Lo que estaba haciendo Marta no estaba mal, sino que ella primero debió haber sido oidora, ¿no? Porque Martas necesitamos en todos lados, ¿cierto que sí? ¿Qué sería una iglesia si solo hubieran Marías y Marías ahí, sentaditas escuchando y no hubieran Martas ahí corriendo, que a veces uno los ve, pasa el fresco, pasa allá el almuerzo aquí, que el micrófono, que el cable? Martas se necesitan, ¿no? Pero también hay que ser, para todo hay un tiempo, ¿no? Hay tiempo para ser María, hay tiempo para ser Marta, ¿no? Entonces hay que conocer la verdad. Dice el Señor que esa es la única cosa que nos va a hacer libres, ¿no? Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero para que eso se dé, es un proceso. Uno tendría que irse más atrás y más atrás. El Señor le dijo, si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Amén. Entonces ustedes van a ser mis discípulos. Y ya siendo mis discípulos, van a conocer la verdad. Amén. Y esa verdad los va a hacer libres. Pero no es así nomás. Yo quiero ser libre. No, mire dónde empezó todo, ¿eh? Es que permanecer en Él. Recuerda lo que decía Pablo, ¿no? En Cristo todo lo puedo. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tenemos que ser obedientes a la palabra, pero primero tenemos que conocerla. Dice 1 Samuel 3.1. 1 Samuel 3.1 dice que en aquellos tiempos de Samuel, en aquellos tiempos de 1 Samuel 3.1, dice que la palabra escaseaba, no había palabra. ¿Y sabe qué pasa cuando no hay palabra? No hay visión. Dice el versículo así, la palabra escaseaba en esos tiempos, entonces no había visión, la gente no sabía qué hacer, no sabían para dónde coger. Cuando no hay palabra, cuando no hay autoridad, la gente se desenfrena. ¿Se acuerdan cuando Moisés se fue a traer las tablas de la ley? Se perdió un tiempo, ¿qué pasó con el pueblo? Se desenfrenó, no sabían qué hacer. Dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hagamos un becerro, porque no sabían qué hacer. Entonces, si no hay palabra, si no hay autoridad, la gente se desenfrena, no hay visión, la gente no sabe qué hacer, para dónde voy. Estamos en un desierto. Y recuerde que una de las características del desierto es, dice, ¿para dónde agarro? Para donde veo eso está fatal, ¿no? La única forma de uno ubicarse en un desierto es que uno tenga la mente como la tenía, por ejemplo, Abraham. ¿Ustedes se acuerdan de Abraham cuando se separó de Lot? Estaba Abraham con Lot, dice que ya tenían mucho ganado, muchas cosas, entonces no sabían qué hacer, separémonos. Entonces le dice Abraham a Lot, escoge tú, ¿eh? Si tú agarras para la izquierda, yo agarro para la derecha. Si tú agarras para la derecha, yo agarro para la izquierda. Y dice que Lot miró y dijo, wow, ese desierto no, por acá está más bonito, montañas y prados. Y dijo, me voy por aquí. Y Abraham se fue por allá. Él no tenía problema porque él sabía con quién iba. Todos sabemos dónde fue a dar Lot, ¿cierto que sí? Poquito a poquito, corriendo sus tiendas, poco a poco llegó a Sodoma, ¿no? ¿Cómo se convierte uno en un gran mentiroso? Poquito a poquito, mentirita y mentirita, ¿no? Por eso es que hay puertas que no se pueden abrir, ¿no? No habrá puertas porque dice la palabra que el que su puerta abre, su ruina busca, ¿no? Eso tenemos que conocer la verdad. Lo otro es de obedecerla. Mire, la palabra obedecer viene del hebreo shama. ¿Sabe cuántas veces aparece la palabra obedecer en la Biblia? Más de 1000 veces aparece la palabra obedecer en la Biblia. Ya uno se daría cuenta con tantas veces que aparece la importancia que tiene para Dios. De hecho, el Señor lo dice abiertamente, yo no quiero sacrificio, no quiero nada, yo lo que quiero es obediencia, ¿no? La obediencia es lo que nos garantiza a nosotros las bendiciones. ¿Qué es lo que activa las bendiciones de Dios? La obediencia. ¿Qué es lo que activa las maldiciones de Dios? Ahora usted podrá decir, suave pastor, ¿cómo así que las maldiciones de Dios? Bueno, es que lo hemos hablado ya varias veces, pero ya que me metí ahí, mencionémoslo para que quede en el video. Mucha gente, si usted le pregunta a 10 cristianos de dónde vienen las maldiciones, de seguro que 8 o 9 te dirán que las maldiciones vienen del diablo. ¿O no? ¿Pero de dónde vienen las maldiciones? ¿O quién fue el que institucionalizó las bendiciones y las maldiciones? Dios.
¿Quién las activa? Uno mismo, con sus decisiones. Si usted obedece, como el Señor dijo en Deuteronomio, si tú obedeces, bendita será tu salida, bendita será tu entrada, benditos serán tus campos, bendito será todo. Ahora, si tú desobedeces, maldita será tu entrada, maldita será tu salida, malditos serán tus campos, maldito. Amén. Entonces, ¿quién puso las reglas del juego? Dios. ¿Quién activa las bendiciones y las maldiciones? Cada uno de nosotros con nuestra propia decisión. Entonces, por eso el Señor dijo, aquí pongo delante de ti el bien, el mal, la vida y la muerte. ¿Qué quieres escoger? Escoge el bien, para que te vaya bien. Escoge ser obedientes para que las bendiciones de Dios se activen en tu vida, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces la obediencia es una llave que abre muchísimas puertas, ¿no? Si no es por la obediencia, nosotros no podríamos reprender al diablo, que el diablo huya, ¿no? Porque dice la palabra en Santiago que someteos pues a Dios, o sea, seamos obedientes a Dios para que podamos resistir al diablo y entonces él solito huye. Pero ¿dónde empieza todo? Someteos a Dios, seamos obedientes a Dios, ¿no? Dice la palabra en Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, ser obediente es un reflejo de sabiduría, ¿no? Amén. Póngase de pie, voy a terminar leyendo este versículo que está en 1 de Juan 2:8. 1 de Juan 2:8. Muy ligado a lo que hemos estado hablando de la ceguera, de vivir en tinieblas, de vivir en penumbra. Yo creo que alguna vez nosotros hemos estado en una situación en la que nos hemos quedado oscura y digo, wow, ¿quién me apagó la luz? No sabemos qué hacer. O caminamos dando tumbos y nos tropezamos y todo eso, ¿no? Dice la palabra en 1 de Juan 2:8, dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Amén. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. ¿Sabe por qué? Porque las tinieblas le han cegado los ojos, ¿no? Entonces, no se acostumbre a vivir en tinieblas. Si usted ya sabe, identifica que vive en tinieblas, sálgase de ahí. Permite que Dios, Él no ha cortado su mano. Amén. Él puede meter la mano ahí donde tú estás y pasarte de tinieblas a la luz de su reino, a la luz de su Hijo admirable. Pero eso depende de una decisión personal. ¿Estamos, hermanos? Padre, te damos gracias en este día, Señor, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de poder compartir consejo tuyo a través de tu palabra y por medio de las historias que han pasado siervos tuyos, Señor, o tú mismo, Señor, que nos instruya sobre qué debemos hacer, Señor, qué decisiones debemos tomar, qué expectativas debemos albergar en nuestro corazón, Señor, que nosotros tengamos las inquietudes que en su tiempo a personas que se acercaron a ti y tú no fuiste indiferente a ellos, Señor, y sabemos que hoy en día tampoco lo eres, Señor. Tu mirada está puesta sobre cada uno de nosotros, Señor, y dice que tú estás desde los cielos mirando, Señor, buscando entendidos que te anden buscando, Señor. Nosotros queremos estar ahí en ese grupo de entendidos, Señor, pero para eso sabemos y reconocemos que necesitamos de tu Espíritu, Señor. Porque con nuestra mente no podemos, Señor. Necesitamos tus principios, tus fundamentos, Señor. Y por eso estamos aquí, Señor, porque queremos aprovechar toda oportunidad, Señor. Cualquier oportunidad que tengamos de conocerte un poquito más, Señor, la vamos a aprovechar, Señor. Y no solamente nos vamos a quedar ahí conociéndote, sino que va a llegar un momento en que vamos a tener que empezar a dar testimonio. ¿Para qué? Para que tú también nos conozcas, Señor. Porque no queremos, para nada queremos llegar alguna vez a tu presencia y decirte, Señor, aquí estoy. Y dice, apártate porque no te conozco. Qué triste sería eso, ¿no? Por eso queremos que tú nos conozcas, Señor. Y sabiendo que la única forma de que nos conozcas es por medio de nuestros frutos, queremos fructificar, Señor. Queremos fructificar. Y sabemos que la única forma de fructificar también es siendo obedientes a tu palabra, Señor. O sea, todo es una cadena. Todo está perfectamente sincronizado. Es un espíritu de enseñanza desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y si hubiera alguna persona hoy viendo este video o aquí en la iglesia que hoy ha entendido que necesita entregarle su vida a Cristo, ahí donde está usted puede decirle, Señor Jesús, en este día, Señor, he escuchado tu palabra, Señor. Y al igual que ese ciego, Señor, he estado viviendo una vida en ruinas, Señor.
mendigando cariño, mendigando respeto, mendigando tantas cosas, Señor, que yo sé que no es el estilo de vida que tú anhelarías para mí, Señor. Pero yo me indigno, Señor, hoy me indigno como nunca antes, Señor, del estilo de vida que llevo, una vida loca, desenfrenada, Señor. Una vida en la que engaño y me engañan, en la que lastimo y soy lastimado, Señor, pero no más. Simbólicamente hoy arrojo mi capa, Señor. Esa capa de miseria espiritual, Señor, la arrojo hoy, Señor, y voy a ti, Señor. Clamo a ti para que tu preciosa sangre me limpie, Señor, de todo pecado, Señor. Y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva persona, una nueva criatura, Señor. Que yo pueda recuperar la vista espiritual, yo pueda ver las cosas como tú las ves, Señor. Pueda tener la sensibilidad que tú tienes, Señor. Que haya en mí ese mismo sentir que hubo en ti, Señor. Yo quiero caminar como tú caminaste. Por eso te doy gracias en este día, Señor, por la oportunidad que me das, por perdonarme sin merecerlo, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, Señor, pero ahorita te estoy recibiendo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. Bien, si usted hizo esta oración, lo felicitamos como siempre, pero más que todo, más que felicitarlo, lo animamos realmente a que siga adelante, ¿no? Esta apenas es el principio, nada más. Como le decían a uno cuando hacía una actividad, lo mejor está por venir, ¿no? Lo mejor está por venir. Así es que yo espero que de aquí en adelante usted cada vez que mire atrás diga, wow, ya no soy, como decía Milena al principio, ya no soy lo que era antes, pero todavía no soy lo que Dios quiere que yo sea, entonces voy a ir en pos de eso. ¿Preparados para qué? Para ser moldeados, para ser metidos al fuego, para ser sacados. Y solamente vamos a ser dignos de exhibición cuando estemos, ¿dónde? Allá, con Él, ¿no? En su presencia. Mientras estemos aquí, candidatos a ser moldeados, ¿no? Te damos gracias, Padre Santo, y bueno, si en algo le podemos ayudar y a volver a orar. Si en algo le podemos ayudar, la iglesia de Efesios 4:23 en Cartago, está acostado norte de las ruinas. Aquí estamos en el centro comercial El Dorado, todos los domingos. A las 9:30 estamos aquí. 87725957 es mi teléfono. Pastor Eber Molina, si en algo yo también te puedo ayudar. Y hoy domingo, como todos los domingos, a las 8 de la noche en la 105.9 de la FM, ahí está el programa Sinceridad con el equipo de Efesios 4:23. 105.9 de la FM, Radio Urbano. También lo puede ver a través de este canal de YouTube. Puede meterse al Facebook de la iglesia, Efesios 4:23, y ahí podemos interactuar. 1 hora de enseñanza, 2 horas de consejería al aire. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.